ya saben que había pues un proceso jurídico, habían demandado la serie de Matarife con el ánimo de que fuera bajada de todas las plataformas digitales y que no siguieran haciéndose temporadas. O sea, lo que querían era violar a todas luces el derecho pues a la libre expresión y pues nada, entonces ya salió una sentencia, todos nos dimos cuenta que esta funesta revista Semana en cabeza de Vicky Dávila y todo el clan uribista está adoctrinando, diciendo que Daniel es un mentiroso, tergiversando el sentido de la sentencia. Entonces acá nos vamos a dar cuenta, vamos a escuchar a Daniel qué dice la sentencia, qué le ordenaron a él. También hemos visto que están presionando para que Daniel no sea invitado a los India Catalina. Entonces vamos a hablar de todo esto un poco. Creo que va a llegar también el equipo jurídico de Daniel para que los escuchemos a ellos. Y pues ojalá entre este señor de las Priella y debata y nos diga por qué están diciendo que ellos fueron los triunfadores en esta sentencia, si es totalmente falso. Ya Daniel nos contará bien qué es lo que pasa, yo no les puedo adelantar mucho, pero esto es falso. A todas luces, Uribe fue el gran derrotado en este proceso judicial. Dani, ¿me escuchas? Sí, ¿me están escuchando ahí? Sí, te escuchamos un poquito lejos. Dani, vuélvenos a hablar, porfa. ¿Ahí me escuchan o no? Sí, sí, ahí te escuchamos bien. Ah, perfecto. Listo, listo. Bueno, Eh, vamos a iniciar, Dani, pues yo les di como un poco de contexto, pero pues obviamente todos te queremos escuchar. Te iba a hacer una pregunta antes de que inicies tu intervención, Dani. De pronto hay gente de tu equipo jurídico acá presente para subirla y darle micrófono. sí, creo que ya está Juan Carlos y ya está por entrar Augusto y Roberto también debe estar por ahí. Ok, sí, No sé el si doctor usted, Augusto usted, compartió el espacio, entonces por favor dile a Juan Carlos que me solicite el micro para o no sé subirlo si de este uno. Juan Carlos ahí de pronto no está. No. Bueno, De entonces todas cuando formas, los bueno, veas, démosle. No, empecemos. listo, dale Daniel, de una. Cuéntanos qué fue lo que pasó con este fallo. Cuéntanos cuál es el sentido de esta sentencia, de lo que venimos pues a hablar hoy. ¿Cuál fue el sentido del fallo? Cuéntanos, Dani. Pues a ver, en el año 2020 sale Matarife, en mayo del 2020, y eh, Álvaro Uribe interpone cuando se difundió el segundo episodio en el canal de YouTube, interpone una acción de tutela en contra de la serie y a través de su abogado Abelardo de las Priella y con esta acción se pretendían tres cosas. Se pretendía en primer lugar bajar la serie de YouTube, que, que YouTube bajara la serie. Con una sentencia de tutela, el YouTube está obligado a bajar por sus políticas internas, está obligado a bajar una sentencia de un juez, está obligado a bajar la serie de la plataforma. Entonces ellos pretendían eso. Además, la segunda pretensión era que yo no podía difundir la serie. La tercera pretensión era que yo debía decir que Álvaro Uribe no era ni un paramilitar, ni un genocida, ni un mafioso, ni un narcotraficante. Y la tercera, eh, y entonces, bueno, estas son las tres pretensiones que habían y en derecho cuando se interpone una acción de tutela, hay una pretensión, hay una serie de pretensiones principales, que serían estas tres, pero también hay una pretensión subyacente, que viene siendo en últimas la pretensión más importante. Yo siempre he puesto el ejemplo de el parque natural, cuando se mete una class action, una acción de grupo, para que no se desarrolle un complejo hotelero en un parque natural, la pretensión subyacente de esta acción de grupo, la pretensión principal es que no hagan el hotel en el parque natural, pero la pretensión subyacente es proteger la flora y la fauna. La pretensión subyacente de Álvaro Uribe Vélez al tumbar la serie de YouTube, al no permitir su difusión y al obligarme a mí a decir que él no es paramilitar, ni genocida, ni asesino, ni narcotraficante, pues era que nadie en Colombia y el pueblo colombiano no le pudiera decir ni narcotraficante, ni genocida, ni asesino. ¿Qué pasó? Interponen esta acción de tutela, bueno, la ganamos y sube a la Corte Constitucional. Y al llegar a la Corte Constitucional,
Constitucional escoge las tutelas que sean de interés público o porque son importantes son importantes para ellas por alguna razón, porque tocan un interés en realidad social, y entonces la Corte Constitucional tiene la potestad de coger cualquier tutela y revisarla, y obviamente pues vio la tutela de Matarife y con razón, digo yo, no, yo nunca digo que fue un acto irregular o de la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional vio un caso que era de relevancia nacional, lo tomó y dijo, vamos a pronunciarnos sobre este caso. El problema es que, digámoslo, por cuestiones del azar, porque tampoco a mí me consta que ahí hubo alguna mano siniestra, pero lo que sucedió es que le cayó a la magistrada íntima amiga de Iván Duque, a Paola Meneses, que fue la magistrada que estudió en el Rochester con él, que serenateó con él, que después fue empleada de él en el sector privado, y que posteriormente fue empleada de él cuando él fue presidente, porque la nombró en una superintendencia, en un cargo administrativo, y posteriormente fue la cuota en la Corte Constitucional. Esta magistrada es la magistrada ponente. ¿Cuál es la labor de una magistrada ponente? Pues en esencia la labor de una magistrada ponente es proyectar el fallo. Proyectar es escribir el fallo, digámoslo así. De pronto ahí Augusto que está ahí, de pronto Augusto me da rejo, Augusto sabe mucho más, que fue un magistrado brillante, de pronto sabe mucho más que, de pronto tiene una serie de funciones incluso más relevantes, pero en realidad, digámoslo, en este caso, la importancia de la magistrada ponente es que escribió, se dice proyectar el fallo, que le presenta a las otras dos magistradas con las que hace sala y deciden. Entonces, pues, ¿qué pasaba? La Corte, primero, el fallo tiene que estar, y más si viene de la Corte Constitucional, tiene que estar sujeto a la Constitución. Esto es lo primero. Pero también tiene que estar sujeto a una serie de tratados internacionales que ha suscrito Colombia. ¿Eso qué significa? Que el fallo, si bien la Corte Constitucional tiene una potestad para dictarlo, también está atada a unos cánones normativos que debe cumplir la Corte. ¿Y qué sucede con este fallo? Sale la acción de tutela T-242, que es la sentencia de tutela, y lo que vemos lo que vemos de la sentencia, lo primero que se ve en el resuelve es que De la Espriella perdió todo, es que no ganó ni una. No me obligan a bajar la serie de YouTube, no me obligan a difundirla, y lo más importante, no me obligan a decir que es falso, que Uribe es narcotraficante, que Uribe es paramilitar, que Uribe es genocida, que Uribe es asesino, e incluso, como toman toda la serie desde el primer episodio hasta el último, hay un episodio donde yo hablo de la sociopatía de Uribe y toco el evento de la violación, y además hay un trino donde yo a Uribe digo que es violador. Se toca también dado el hecho lamentable de una periodista que, aunque no dijo su nombre, nunca habló de él, y él había sido el jefe de ella, y bueno, la hipótesis que yo tenía, y la hipótesis que mucha gente tuvo en su momento, y que era que es la hipótesis más evidente, más clara, y que toca y que más se acerca a la realidad, es que obviamente el violador fue Álvaro Uribe Vélez. Entonces, el fallo también toca este punto, y en últimas el fallo nos permite de forma expresa decir que Álvaro Uribe Vélez es un genocida, es un paramilitar, es un asesino, es un violador, y es un narcotraficante. Todo eso lo permite el fallo, lo dice el fallo, y lo que al final
ordena el fallo cuando en los medios se ha hablado que yo tengo que rectificar entre comillas, porque lo que está diciendo el fallo no es que yo tenga que rectificar nada en realidad, no tenga, porque es decir, si uno ve las dos palabras, son las dos palabras que se usan, rectificar o retractarse, y retractarse ya es echarse para atrás, y rectificar en este caso es aclarar. Y entonces, ¿qué dice el fallo? Señor Daniel, aclare, en primer lugar dice, aclare que aunque esta tutela, la T242, le da el derecho de opinar a usted que Álvaro Uribe Vélez es un narcotraficante, un paramilitar, un genocida, un asesino y un violador, aunque esta tutela se lo da, le da ese derecho, aclare que la tutela que usted ganó con Gonzalo Guillén en el 2000, hacía 3 años, hace 3 años, no recuerdo, creo que fue el 2019, la tutela que usted ganó con Gonzalo Guillén hace 3 años, pues esa tutela sí no le daba para que todo el mundo le dijera eso, porque no era una tutela. Eso. Pero aclare usted que esa de Guillén de hace 3 años no le daba para pensar eso, sino que fue su íntima convicción, sino que usted lo dijo como opinión personal. También aclare que aunque usted presentó todas las pruebas, 400 pruebas, y entre estas varias pruebas que daban fe de la participación, o que mostraban indicios muy claros, más bien, me corrijo, que mostraban indicios muy claros de la participación de Álvaro Uribe en los homicidios de Lara Bonilla, de Jaime Garzón y de Galán, pues que eso no es una información, no es una noticia, sino que es su íntima convicción y que es su opinión. Eso en realidad fue lo que me ordena la tutela decir. En realidad la tutela no me ordena de ninguna forma me ordena decir que Álvaro Uribe no es un genocida, no es un paramilitar, no es un asesino. Todo lo contrario, me manda a decir que yo, como tengo el derecho a opinar de él eso, aclare solo en 3 frasecitas de la serie que duran menos de 3 minutos. En esas 3 frasecitas de la serie, aclare que es una opinión y una íntima convicción personal a la que usted llega, y no que es una noticia, que es una información. Aclare. Entonces, ¿qué hace la Corte? En principio, en la Corte de entrada parte de un supuesto completamente erróneo, y es que Matarife es un noticiero, prácticamente lo trata de noticiero a Matarife, y dice que va a opinar de Álvaro Uribe Vélez. Si va a opinar, uno tiene derecho a opinar sin ninguna restricción alguna, por la cantidad de material probatorio que hay que señala a Álvaro Uribe Vélez como un narcotraficante, un asesino, un genocida, un paramilitar y un violador. Entonces, si uno va a opinar eso de él, uno lo puede opinar, pero la Corte dice, Matarife pues no está ejerciendo la facultad de opinión, sino que está ejerciendo la libertad de información, no la libertad de opinión, sino la libertad de información. Tiene que partir de ahí para poderme hacer corregir esos 3 minuticos de la serie entre 7 horas, para hacerme corregir esos 3 minuticos de la serie entre 7 horas. Tiene que partir de que Matarife se ejerce la libertad de opinión y no la libertad y que se ejerce en Matarife la libertad de información y no la libertad de opinión. Entonces, ¿qué sucede? Como parte de ese principio, a mi modo de ver, y hago un paréntesis acá, la Corte tiene que partir de ese principio solo para que, y no es la Corte en realidad, la que redacta el fallo, que es Paola Meneses, lo que hace es partir de ese principio para que al final me pueda poner a corregir esas 3 frases y para que el fallo le sirva de la estrella para montar ese circo mediático que montó. Entonces, para mí Matarife en Matarife no se está ejerciendo la libertad de
de información, sino se está ejerciendo la libertad de opinión. Y esto es un hecho, claro, esto es un hecho evidente en la serie. Esto es un hecho que si uno ve la serie, yo estoy hablando de cosas personales. Si uno ve la serie, son diálogos conmigo mismo, diálogos internos, la misma narrativa audiovisual, que soy yo caminando, que soy yo uniendo fotos con hilos, es decir, la referencia más clara a las hipótesis criminológicas, la misma narrativa de la voz en off. De ninguna forma da para pensar que yo estoy informando, que yo estoy obrando como un noticiero. La misma narrativa de la voz en off habla de hechos pasados, de una serie histórica, de cómo yo relaciono unas noticias pasadas con otras para sacar unas hipótesis y concluir a través de mis estudios, de mi fuero interno como criminólogo, como abogado, en lo que he estudiado de sociología, de antropología, además como ser humano también, como escritor también, porque es lleno de, el lenguaje mismo de la serie es lleno de giros literarios, es lleno de metáforas. La escritura de la voz en off es una escritura que es una escritura que es literaria, no es una escritura periodística. No ve la serie, entonces decir que es que yo estoy desarrollando el derecho a la información y no a la opinión, pues de entrada parten de un error, y de un error que no es un error deliberado, sino que es un error completamente consciente, y es un error, es algo que hace la Corte, primero para que pueda decir que yo soy un mal periodista que desinformo, y que lo que hice fue desinformar. Pero entonces, si lo que hice yo que es lo que hace la abogada, que es coger esas frasecitas que le han servido a Semana, que le han servido a La Estrella para armar ese circo mediático que armaron. Entonces, lo que hacen es poner esas frases y al final decir, es que usted desinforma, pero si yo desinformo en toda la serie, ¿por qué al final solo me ponen a corregir, ni siquiera a corregir, a aclarar esos 3 minutitos? Si yo desinformo. ¿Y qué dicen después? Ese sí está amparado por la libertad de información, y ese 99% sí está amparado por la libertad de información y de opinión. O es información, dice la Corte, o está desarrollando la libertad de opinión. Entonces, en últimas, lo que vemos es un fallo que arranca muy bien, sale de la casa muy bien, y va parando, como lo he dicho, va parando en las fondas hasta que termina en una borrachera terrible al final. Y es eso, ¿por qué? Porque es un fallo. Necesitaban un fallo que se adecuara a la Constitución colombiana, que se adecuara a los tratados que había cumplido Colombia, que había suscrito Colombia, que en principio se adecuara, porque el fallo tiene unos errores garrafales, como lo digo yo, una incongruencia de forma y una incongruencia procedimental muy grande. Pero entonces necesitaban eso, un fallo que se acoplara, que se acoplara a los tratados internacionales y a la Constitución, pero que le sirviera de la estrella para que entre él, Semana, La Silla Vacía, RCN, El Tiempo y RCN y El Tiempo, pues montaran todo ese circo que montaron, y que pudieran decir que ellos ganaron, cuando no ganaron nada, cuando De la Estrella perdió todo, y cuando la Corte me dio la razón a mí, y cuando Colombia entera puede seguirle diciendo a Álvaro Uribe lo que es decir, un narcotraficante, un asesino, un genocida, un paramilitar y un violador, porque cualquier persona en Colombia, después de este fallo constitucional que emitió la Corte Constitucional a través de la sentencia T-242, puede opinar eso de Álvaro Uribe.